Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Quién anda por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Cómicos de la Legua, el grupo de teatro universitario más antiguo de América Latina, Patrimonio Cultural Inmaterial de Querétaro. Bienvenidos, estoy en esta tarde fría y rica, tomándome un cafecito en una taza de Cómicos de la Legua y miren mi nueva locación, esperemos que nos dure un poquito porque está pegada muy rústicamente. Así que bueno, esta es nuestra primera prueba. Ya vamos viendo ensayo y error, ¿no? Esperemos que nos dure y ya si se cae, pues ahí les encargo que me den algunos tips para que no se nos vaya a caer. ¿Qué tal? Pues saludo a quienes están conectando. Bienvenida, Cris del Ángel. ¿Cómo estás? Cris Manu Orval, como siempre. Gracias. Bienvenido. Yumi, qué gusto verte. Adri, nunca nos fallas, Adri. Muchas gracias. Víctor Sacía. ¿Qué tal? Víctor Yesba Saldúa. Jan Pelos, no sé quién es, pero gracias por conectarte. Leti Crevi, gracias Leti, gracias por conectarte. Y bueno, el día de hoy acabo de mencionar que anda por ahí nuestro querido maestro Víctor Sacía. Víctor Sacía es un cómico de la legua de ya hace un tiempecito. Él es maestro de los grupos formativos y bueno, el día de hoy vamos a platicar con él un ratito de pues su historia como actor, como maestro. A ver qué es lo que nos platica Víctor. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, yo tuve la oportunidad de trabajar con él. ¿Cómo estás, Vic? Bienvenido. Hola, Pati, buenas ¿Dónde tardes, Cris, andas? gracias. ¿Mi casa? Hola. Ah, muy bien, qué padre. Nuestra locación, mira, qué bien, Vic. Pues Bien, sí, quedó quédate súper en bien. casa. Ah, muy bien, muy bien. Esa es la onda, quédate en casa. Y Vic, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues estábamos comentando que como pues muchos de los cómicos saben, tú eres maestro de los grupos formativos. Y bueno, nos gustaría mucho que nos platicaras, primero que nada, ¿cómo fue que conociste a Cómicos de la Legua? Cuéntanos. Bueno, yo entré al grupo en el 2008 por Ujú, accidente. La verdad es que yo nunca había realmente pensado en dedicarme al teatro o a ser actor. Incluso no era muy fan de ir al teatro. Había ido ujú. con la escuela de las veces que te obligan a ir. Ajá, Y sí, no sí. me interesaba realmente. Yo siempre he sido como una persona más de deportes. Pero Ujú, justo un día ahí fue como por invitación de una amiga de mi hermano que me dijo, oye, estamos yendo a unas clases de teatro por si te interesa. Y ujú. ya, para ligar chicas, básicamente fue por eso. Vamos a ligar Eh, chicas. Ujú, sí, la verdad que fue por eso, para qué decir mentiras. Entonces fui ajá. y estaba Baruch Rojas a cargo de los grupos formativos, que en ese momento estaban divididos de jóvenes y niños. Ujú, Nariz y Soria tenían ujú, el de los niños y Baruch el de los adolescentes. Entonces yo entré y pues justo había como 4 hombres y como 15 mujeres y dije, pues sí, a lo que venía, ¿no? Y no, la verdad es ujú, que nada que ver. Fue al contrario, dije, oye, esto está interesante, está padre, es como jugar, hacer otra persona, me distraía, había un rollo de disciplina que yo ya tenía de los deportes, entonces me interesó, me ujú, retó. Entonces, este rollo de ujú, sentirte retado para mí era importante y ya, ¿no? Fue que decidí como intentar buscar el papel principal, que en ese ujú, momento estaban montando, soñando con el Quijote, que es como una adaptación para niños. ujú. Y primero era como el asistente, luego era el apuntador, luego era el suplente y ya hasta que yo me convertí en el actor titular del personaje y fue que por eso me quedé ahí, ¿no? Ajá. Soñando con el Quijote fue la primera obra en la que participaste entonces. Sí, así es, en el Oye, Vic, 2008. 2008. Oye, ¿y qué deportes practicabas antes? Atle- eh, Atletismo y fútbol. En fútbol llegué a estar en segunda división de Gallos Blancos y en atletismo pues Ah, llegué a competir estatal nada más. Pero pues he hecho de todos. ajá. Oye, y bueno, ahora como actor, realmente eso te ha ayudado mucho, ¿no? Es un complemento Sí, importante. sí, porque al final yo comparo mucho, bueno, como me gustan los deportes y pues ya me dediqué profesionalmente a este rollo de la actuación, comparo Ujú, mucho el hacer de un deportista de alto rendimiento con un actor, que al final es tener ujú, un corporal ujú. total y entrenarse Sí. todos los días, ¿no? Entonces es importante y justo esa disciplina y esa determinación de Ujú. saber de tu cuerpo
es importante para un actor y para un deportista. Claro. Oye, ¿mente domina el cuerpo o cuerpo domina la mente? Yo creo que justo en los deportes hay veces que es más importante, o sea, entrenas el cuerpo y la mente, y ya después la mente, y yo creo que para los Ujú. actores tiene que ser al revés, ¿no? Si primero la mente y luego el cuerpo, Al porque revés. si un actor no piensa, Ujú. pues no puede pensar un personaje, ¿no? Es como yo siempre les digo a los alumnos que con este rollo de pienso, luego existo, ¿no? Y realmente es un juego distinto, porque nosotros Ujú. como personas Ujú. existimos, que existimos, no hay de otra, ¿no? Sí, sí, Si sí. pensamos o no ya depende de cada Es otra quien, cosa, claro. pero, Estás porque estás. pero los personajes no. Los Ujú. personajes tienen que pensar para poder existir. Si no, un personaje no piensa, no existe. Entonces ahí la contradicción divertida. Ujú. Pues sí, oye, y bueno, hablando de la historia de cuando entraste a Cómicos de la Legua, yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en La Carroza del Santísimo, en La Carroza del Santísimo, y también trabajamos juntos en una que dirigió Miguel Dávalos, de Hugo Abraham Birt. ¿Cómo se llamaba De esa obra? Despojos para hoy. Ándale, despojos para un lunes. Y bueno, realmente has hecho en cómicos, como actor, trabajaste pues bastante antes de entrar y decidirte a estudiar como actor profesional. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte a entrar como actor? ¿Cuántos años, primero que nada, qué te hizo decidir? Una y dos, ¿cuántos años estuviste actuando en cómicos antes de entrar a Bellas Artes? Ya, yo entré a Cómicos en el 2008, pues hice Soñando con el Quijote, hice Dos Pastorelas, hicimos La Carroza del Ajá. Santísimo, y bueno, pues Uh-huh. estuvimos en los montajes de clásico con el licenciado Servín, Mi clásico. y Uh-huh. estuve con Baruch, ayudó como asistente del montaje Román García, que fue la obra de ¿En qué piensas? De Javier Villarrutia, con la que participamos en un festival que en ese momento era el Instituto de Cultura, Uh-huh. que dirigía Manuel Naredo. Entonces nos metimos a un concurso Uh-huh. estudiantil de teatro, ganamos con esa obra, la mejor obra, y yo me llevé un premio de Uh-huh. mejor actor. Eso Uh-huh. fue como la principal motivación para mí, Uh-huh. de decir, esto puede ser más que un hobby para mí, porque yo lo tomaba como un hobby muy responsablemente, le Uh-huh. dedicaba mucho tiempo, Uh-huh. eh, pero sí fue como de, oye, creo que esto me va bien, puedo ser bueno en lo que estoy haciendo en el teatro, y pues Claro. obviamente Uh-huh. mis compañeros, tanto de teatro como mis maestros e incluso amigos, me decían, oye, pues eres bueno, te fue bien, ¿por qué no lo intentas? Y ya entre Uh-huh. la presión de mis compañeros en cómicos y esta espinita que me empezó a dar fue que me metí a la licenciatura en Bellas Artes de la UAP, Uh-huh. Artes Escénicas, en el 2010. Uh-huh. Oye, y bueno, hablando un poquito, ahorita antes de que nos platiques de toda esa experiencia en Bellas Artes, tú, bueno, pues eres también de los actores que ha tenido, que estás muy joven, pero has tenido la oportunidad de trabajar mucho, has hecho mucho teatro. Hay muchos actores que han estudiado y que no han tenido como esa oportunidad de pisar las tablas, ¿no? Te ha tocado hacer diferentes personajes, te ha tocado hacer comedia, te ha tocado hacer teatro clásico español con cómicos, haciendo las giras. Ahora que están ahorita los alumnos y los compañeros viéndote, ¿qué experiencia te deja el teatro clásico que Creo se que, hace en cómicos? Uh-huh. bueno, para empezar, pues Cómicos tiene como esta importancia de haber nacido con esta idea de seguir presentando el teatro del siglo de oro español, que para mí es como muy importante porque por algo son clásicos, el teatro de esta Claro. época Uh-huh. es importante porque siguen siendo temas que en la actualidad sirven de una manera social, en una cuestión de construir un mejor mensaje y también de una manera divertida, ¿no? Son textos que funcionan de una manera importante en cuanto a lo didáctico como a lo de divertimento para la gente. Entonces creo que Uh-huh. eso te fundamenta para tú decir, si logro tener estas bases de un teatro del siglo de oro, creo que puedo Exacto. evolucionar hacia un teatro más contemporáneo, de nuevas vertientes teatrales, porque muchas Uh-huh. veces hay gente que solo quiere experimentar las nuevas vertientes sin tener las bases del teatro clásico y creo que eso es fundamental y por eso Cómicos es muy importante a nivel Uh-huh. estatal y nacional, ya que como ellos generaron este rollo de retomar los clásicos,
Ujú, ha sido un parteaguas para el teatro en Querétaro. Todos los actores, o de un modo u otro, casi todas las compañías han nacido o ujú, vienen de cómicos, ¿no? O sea, han sido ujú, actores que han estado en cómicos, que se van y hacen teatros. Yo ujú, mismo he fundado mi compañía, pero mi casa es cómicos y así muchos. Entonces, y así de esa manera ujú, también replican esta evolución del teatro clásico. Entonces, es importante, aparte eran obras brillantes, Cervantes, Lope ujú, de Vega, Lope de Rueda, Tirso de ujú, Molina, son obras hermosas. ujú. Claro, en tu experiencia como actor te da muchas cosas, ¿no? Y sobre todo lo bonito que es dar funciones fuera, que puedes llevarle ese tipo de teatro a la gente que nunca en la vida se va a parar por un teatro, que nunca supo que es un teatro hasta que Cómicos se los ha llevado pues, hasta sus barrios, ¿no? Eso es una experiencia muy bonita. ¿Tienes alguna anécdota que puedas platicarnos de esa experiencias? Perdón, te interrumpo ahorita, si quieres comentarme esto y luego pues contestarme esta pregunta de esas experiencias tan bonitas, ¿no? De repente de ver a la gente en las primeras experiencias, ¿no? De que te ven, que a lo mejor piensas que no te van a entender y hay muchas respuestas muy interesantes. Sí, no, la verdad suele pasar que cuando Ujú, uno va a comunidades, sobre todo nosotros como grupos formativos, tanto como alumno como ahora como maestro, que nos ha tocado sí, llevar textos clásicos y pastorela también, ujú, justamente pasa que en las comunidades más lejanas, donde la gente ha visto una o dos veces o ninguna vez teatro, suelen entender ujú, mejor las historias. No sí, tienen ujú, juicio, no enjuician, se ujú, vuelven personas empáticas y más humanas, entonces disfrutan de lo que nosotros decimos y ujú, entienden más la historia que a veces la ujú, gente de la ciudad. Y nos ha ujú, tocado muchas experiencias, hemos viajado muchas veces, tanto con Pastorela como el teatro clásico, y bueno, han sido viajes, desde el viaje que se vuelve como maratónico con los niños o con los jóvenes, 7 horas ahí ujú, en la sierra buscando la comunidad, donde de repente nos tocaban fríos horribles y teníamos que actuar como con sí, 3 capas de ropa bajo el vestuario, y ya, y la gente al ujú, final te iba y te abrazaba agradeciendo que les ujú, estábamos dando algo que nunca habían visto y nos invitaban a cada casa a comer. Entonces, de las 10 casitas que había en esa comunidad, en las 10 ujú. nos daban cosas de comer y eso era maravilloso. Aparte, la comida de la sierra es como Sí, es de deliciosa. otra índole. Sí, 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 el sí. cafecito también es maravilloso. Y Riquísimo. obviamente también hay Ujú. experiencias muy raras. De repente nos Ajá. tocó actuar en una cancha que a un lado Ujú. de nosotros estábamos actuando y al lado de nosotros estaban armando como un jaripeo para las peleas de gallos y un borracho se pasó en medio del escenario y actuamos con él ahí en medio. Y también pasan esas cosas que nos ayudan a Ajá. tener colmillo. Gente que se sube al escenario y que nos Ujú. dice de cosas, quiere actuar con nosotros, es también muy divertido. Ajá. Sí, sí, claro. Sí, como tú bien lo dijiste, ¿no? Te hace que tengas colmillo como actor, ¿no? Por eso las tablas son las tablas. Y el estudio es el estudio, por supuesto. Y entonces es por eso que te decidiste a entrar a la Escuela de Bellas Artes. Cuéntanos un poco de esta experiencia, cómo lo ves en retrospectiva. Ya tiene 2 años, ¿no? Que saliste. Dos No, mil diez, dos mil yo ocho. soy de la generación ¿Cuándo saliste? 2010-2014. Ujú. dos mil Ya catorce. tiene 6 años que Ajá, pues salí. ya tiene un rato. Sí, qué barbaridad, qué Sí, rápido se pasa el tiempo. sí. ¿Cuál fue tu experiencia? El combinarlo, por ejemplo, el haber tenido esa experiencia ya en las tablas que te dio cómicos y luego ver todo lo académico, ¿cómo lo manejas? ¿Qué nos puedes Sí, contar de eso? Ujú. pues justo a mí me ayudó profesionalmente que yo nunca, que ya hacía teatro antes, durante la carrera seguía haciendo teatro Claro. y ya cuando salí seguía haciendo teatro. Entonces yo lo veía más en Ujú, retrospectiva con mis ujú, compañeros que no hacían teatro o que no habían hecho teatro antes. Les costaba un poco más trabajo entender la dinámica ya del hacer en el escenario, ¿no? Y para mí era como ujú, ya muy sencillo simplemente subir y resolver lo que se ujú, tenía que resolver técnicamente. Eh, ujú, Luego hay como esta idea de que los actores que sí estudian y los que no estudian, realmente creo que la carrera te ahorra tiempo ujú, ujú. de un modo Ok. muy sencillo, ¿no? O sea, hay Ujú, veces lo que un actor en las tablas puede aprender en 20 años, la carrera te ayuda a aprenderlo en 4. ujú, Pero al ok. final, el teatro son experiencias humanas Ujú, que todos tenemos. O sea, desde que nacemos un bebé empieza a copiar al padre, a la madre o a quien lo cuida, a entender ujú, cómo funciona el mundo.
Y el teatro es eso, es entender cómo funciona el mundo y mostrártelo para que tú aprendas de él y así tener una mejor construcción social, ¿no? Desde que se creó Ujú, el teatro era para eso, ¿no? Mostrarnos cómo somos y en qué tenemos que mejorar, ¿no? ujú, Y así es. claro, de muchas maneras, ¿no? Tanto burlándose de nosotros mismos como criticándonos, como Ujú, mostrándonos cómo podemos tener una sociedad mejor. Entonces, creo que la licenciatura te ayuda como más que nada en ahorrar tiempo y en acercarte las ujú, herramientas, porque cualquier exacto. persona puede ir y leer un libro, cualquier persona puede acercarse al escenario, pero obviamente la licenciatura te da te compacta toda la información, te la muestra, te hace experimentarla de una manera Ujú, intensiva. Es ujú, por eso que te vuelves una persona profesional, porque en 4 años aprendes todo lo que tendrías que aprender. Aún ujú, así, cualquier actor, por más 50 años que tenga como de estudios o en el escenario, ujú. nunca deja de aprender. La humanidad es Claro. inmensa como para entender todo. Así es. Oye, y bueno, sabemos que hay muchos actores que se la pasan estudiando o que se la pasan a las tablas. ¿Tú crees que un actor se hace? Es una pregunta así como que a todo mundo le preguntan, pero yo me lo he cuestionado. O sea, ¿si se nace o se hace? ¿Qué nos Híjole, puedes decir? yo creo que todos tenemos la habilidad de poder hacer, ¿no? Un Ajá, actor actúa, acciona, y creo que todos acción. tenemos la posibilidad de accionar. Ujú, Creo que este rollo de más que se vuelve hacia que si tiene talento o no, yo nunca me he ujú, considerado a alguien talentoso y siempre ujú, lo he dicho, ujú, inclusive yo siempre he dicho que el talentoso es mi hermano, ujú. que siempre es como brillante en el escenario por sí solo, Oscarín, él no necesita sí, sí. estudiar, ya es así solo, ¿no? Sí, Y sí, en sí. cambio yo soy muy matado y estudio 1000 horas los textos, 1000 horas pienso qué voy a hacer. Ujú, Eh, pero creo que es una habilidad de imaginación, de pensar, ujú. son estructuras mentales. Mentales. Alguien Ujú, que actúa es bueno porque tiene esta buena imaginación de poder sentir a través de cómo pienso lo que voy a hacer en el escenario. Entonces, si esa persona conecta con ujú, ese ser pensante bifrontal, donde puedo pensar como actor y puedo pensar como el personaje, si tú logras dominar eso, más allá ujú, del se nace o se hace, creo que si tú tienes esa habilidad o la dominas, ujú. creo que puede ser Claro. muy bueno. Muy bien. Bueno, voy a saludar mientras tanto a los que no he saludado, Danaida Smile, a otra, Jan Pelos otra vez, a Azul Pagnota, Fabiola Torres, ¿cómo estás? A Kiki Pavioni, a Jessie Jem, a Danolino Alejandro, ¿cómo estás, querido Danolino? ¿Cómo estás, Carolina? Trina Catrina, ¿cómo estás, Paco? Javier Francisco Reyes, ¿qué tal? Mitch Frías, Ana Sánchez, Michelle Uribe, Alejandra Sánchez, Isra Olvera, Tadia Torres, Elizabeth Arroyo, Charo Pérez Cueva, Natalia Escamilla, creo que ya te mencioné. Andrea, ¿cómo estás? Maya Andrea Orozco, ¿qué tal? Natalia Escamilla otra vez, dice, una experiencia hermosa, dice Natalia Escamilla. Si tienen ustedes algo que le quieran preguntar al maestro, por favor, por este medio, adelante, chicos, para eso está. Y bueno, para eso está este Sí, medio sí, sí. para todos. Y bueno, ya, entonces estudiaste, que las experiencias que has tenido con cómicos te han funcionado, por supuesto, y qué bueno, y a nosotros nos encanta que pues llegues a cómicos y que ahora pues seas uno de los maestros de los grupos formativos. ¿Cómo fue que pasó esto? Cuéntanos, de repente estabas en cómicos, de repente estudiaste y de repente eras maestro. ¿Cómo fue que te hiciste maestro de los grupos? ¿Se te ocurrió en algún momento? ¿Cómo fue? El mismo Wilfrido Murillo, me parece que en ese tiempo él era el director, no sé si él te lo propuso, tú se lo propusiste, cuéntanos la historia. Sí, yo desde antes de estudiar actuación tenía como esta idea de ser maestro, de ser docente. Siempre me llamó la Uh atención -huh, como dar clases, ¿no? Yo antes que hacía solo fútbol, entrenaba. Tenía un equipo que entrenaba en la colonia, luego intenté entrar a la normal del estado. Ya no me gustó ajá, mucho, por eso muy ya bien. no funcionó. Uh -huh. Pero sí siempre Lo tuve la idea dejaste. de ser maestro. No, no, no. Ajá. Desde que entré a la licenciatura entré más allá por tener las herramientas suficientes para poder ser maestro que por ser actor, ¿no? Ok. Uh Como -huh, actor, disfruto mucho ser actor, disfruto mucho ser director, pero siempre fue esta idea de ser maestro. uh -huh, Entonces, al estudiar yo la licenciatura,
En ese momento estaba de director Wilfrido Murillo, pues me dijo, oye, pues ya estudiaste, ¿por qué no te haces cargo tú de los grupos formativos? Que en ese Ujú, momento dejó eh, Baruch, ¿no? Y entonces ujú, ahí hubo un poco de movimientos donde hubo varios maestros hasta que yo quedé como fijo, inclusive ujú. también estaba Leonardo Cabrera, Benjamín, había otros Sí, maestros también de la universidad, así hasta que es. pues yo empecé a formar el grupo, empecé a funcionar de una manera Ujú, interesante porque yo entendía cómo ujú, funcionaba Cómicos de la Lengua y entendía cómo tenía que funcionar ujú. Ajá. el teatro. Entonces justo yo que entendía las dos partes, Ujú. Así es. Ujú. Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que cosas muy importantes, algunas no han sido reconocidas, otras han sido reconocidas. Ujú, ujú, festivales y premios, pues es un poco subjetivo, pero bueno, con los formativos, pues desde que yo entré hemos ujú, estado en giras con Pastorela, con Teatro Clásico. ujú. Como personas éticas y morales. Ajá, así es, en efecto, esto es algo, lo que mencionaste es algo muy importante porque siempre hemos dicho que los grupos formativos son grupos no para formar tanto actores, sino para formar mejores personas a través del escenario, ¿no? Y creo que eso ha sido Así es. maravilloso. Ujú. Eso ha sido maravilloso. Sí, Oye, y bueno, ustedes han hecho muchas obras muy, muy exitosas con los formativos y los niños de Morelia, pues de repente nos fue muy bien. La verdad es que esa obra, como hay muchas obras, por supuesto, que ustedes han hecho, esa ha sido una obra reconocida y a mí me llama mucho la atención y a mucha gente le llamó la atención porque son muchos niños que realmente dices, ¿cómo puedes manejar a tantos niños? Y que esa obra siempre nosotros sabemos que se había manejado con actores adultos, nunca se había manejado con actores niños. Entonces, ¿cómo fue que lo concebiste? ¿Cómo conociste el texto? ¿Cómo llegó a ti? Cuéntanos. ¿Por qué se te ocurrió? bueno, normalmente antes de esa obra siempre habíamos hecho obras con una temática más infantil con los niños, ¿no? Pero yo siempre tenía la idea de que los niños siempre a veces eran subestimados Ujú. Sí, por sí, sí. el tema que tenían que llevar sus obras. Entonces, pues, Ajá. busqué textos y por accidente me encontré un montaje de la obra de los niños de Morelia hecha por jóvenes estudiantes universitarios de Aguascalientes. Ujú, Y entonces yo dije, creo que esta obra, si se llama Los niños de Morelia, se tiene que actuar por niños, porque normalmente se actúa por ujú, adolescentes o adultos. Entonces pedí que me regalaran el texto, que es de Víctor Hugo Rascón Banda, y leo que era ujú, para 6 personajes. Y, santo Dios, nosotros tenemos más de 20 niños en el grupo. Me doy a la ujú, tarea, junto con Lupita Pisano, ujú, de ir adaptando el texto para que a todos los niños pudieran ser partícipes del texto, no solo de ujú, acción. Entonces, ujú. ya convenciéndote a ti, Pati, de cuál era el objetivo de la obra, tú decías, ah, caray, es Ujú. un tema fuerte, la escenografía está rara, pero Sí, ok, va, ¿no? sí. Entonces tuve el voto de confianza contigo y creo que valió la pena porque la obra quedó muy bien, ha tenido 4 temporadas ya, cortas porque Sí, al final pues los niños no pueden tener una temporada tan larga, ¿no? Es pesado para ellos, para su dinámica teatral. Y claro. entonces, Ujú, a pesar de que hemos ido cambiando el elenco, la obra nunca ha dejado de funcionar. Digo, porque los niños se van, niños crecen, niños
ya deciden no seguir siendo partícipes del teatro, pero pues hemos tenido elencos desde 18 hasta 28 chicos en el Ujú. escenario con Sí, edades sí, sí. 3 a 16 años. Y realmente Sí, creo sí. que es un tema importante, porque justo estábamos viviendo desde el día que la montamos como cosas de migración, de guerra, que nunca dejan de Ujú. suceder. Y creo que Claro. son temas delicados que a veces pensamos más en los adultos que están viviendo ese asunto y que son los perjudicados, pero nunca vemos cómo los niños terminan siendo los más perjudicados a la larga, ¿no? Y luego Claro. no les prestan atención. Y entonces, Ujú. la obra es fuerte, a los niños se les dio una preparación tanto psicológica al decir, a ver, se está hablando de esto porque esto es importante hablar, se les pusieron películas, documentales, se hablaba de una manera que ellos pudieran concebir el texto sin que les fuera a perjudicar en su crecimiento personal, ¿no? Entonces, Ujú. y ya luego la obra se montó a través de juegos, dependiendo de la edad que tuvieran, se les iba dando Una pautas actividad. para ir Ujú. creando la Ujú. acción. Obviamente a los Ujú. niños más grandes pues, se les ponían pautas más complicadas de entender, más psicológicas, y a los más chiquitos eran solamente de juegos físicos. Entonces ahí Ujú. ya era la estrategia más de los maestros de cómo concatenar todo el asunto para que la Sí, obra sí, sí. funcionara, que es dar trabajo, Ujú. porque muchos me dicen, ¿cómo le haces para tener a tantos niños juntos? Realmente no es Ujú. difícil, lo difícil Ujú. es planear cómo los vas a tener juntos. Ujú. Sí, sí, sí. No, y la verdad es que lograron cosas maravillosas porque a mí lo que me llamó la atención que le decía la maestra Lupita es que aparte de que lograron un orden y todo lo que tú quieras, que es algo que a mucha gente nos cuesta mucho trabajo coordinar a los niños, además de todo los niños comprendieron muy bien de qué se trataba, ¿no? Y creo que el objetivo de alguna forma tener esa empatía con estos niños que vivieron en aquel tiempo y con los niños de ahora que están viviendo toda esta tragedia, los niños lo captaron muy bien, eso fue muy bonito. Entonces, creo que se cumplieron muchísimos objetivos y el plus fue el premio que se ganó esta obra, ¿no? Eso fue un plus y como siempre yo les comentaba, que es muy bonito hacer las cosas que te gustan, que te salgan muy bien y es muy padre también cuando te lo reconocen, ¿no? La verdad, muchas felicidades Sí, por esa obra, maestro. Oye, quiero también saludar muchas gracias. a Majo Jojo, Elizabeth Arroyo, a Christopher Ramos, a Pati Alfaro, ¿cómo estás, tocallita? ¿Qué tal? Magali Benítez, Mariana Mapo, May Love y Adriana RC, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, Vic, y bueno, bueno, ahora pues estás a cargo de los grupos formativos y también has seguido actuando y tienes tu grupo de teatro Ocesnos. También has seguido haciendo mucho teatro por todos lados. Y ahora en esta temporada de teatro en casa, de quédate en casa, hay que quedarse en casa, aguanten un poco más. Que a nosotros, qué Sí. más que nos gustaría ya abrir las puertas, pero por el momento no se puede, hay que tener paciencia. Tenemos a Molière y Magdalena. Molière y Magdalena, que es un texto de Franco Vega. Cuéntanos un poquito de Molière y Magdalena, cómo fue que llegó también a ustedes. Sí, bueno, si no mal recuerda, Franquito Vega, que bueno, es conocido por todos, que es casi don teatro en Querétaro, Sí, sí, sí. en el centro, que es actor, director y fue director general de Cómicos de la Legua por Así varias es. veces, dos o tres, no recuerdo. Eh, Que él dice que fue una sola vez, pero ha participado en muchas cosas él, en cómicos. sí, Uh-huh. este, Ha sido una persona muy importante. él gana un Fonca a Creadores con Trayectoria, me parece que en el 2012, 2014. Uh-huh. Y escribe esta obra que se llama Molière aquí y ahora, que es un montaje muy largo, que si lo montáramos completo duraría como 3 horas y media, que es como Uh-huh. toda la vida de Molière con su compañía El Ilustre Teatro. Uh-huh. Y entonces Franco termina de escribirla y empieza a buscar quién la dirija, ¿no? Y pues no sé por qué no, nadie quería Uh-huh. como aventarse el paquetotote. Uh-huh. Este, entonces decide separar la obra. Uno Uh-huh. dice, hace el imaginario que es un unipersonal, donde solo lo actúa él, y luego saca Uh-huh. todas las escenas, solo está la relación de Molière con Magdalena, que era como su pareja amorosa teatral. Realmente él nunca se casó con Magdalena, sino con Armanda, la hija de Magdalena, y ya un rollo amoroso ahí Sí, muy sí, sí, es extraño de que Molière. sí, cuando los platicó después el chisme, estuvo rudo eso, ¿eh? Y sí estaba rudo el asunto, porque aparte era Ajá. hija de Magdalena y era 20 Sí, años más chica que Molière, pero siempre y estuvo andaba enamorado de Magdalena, pero de con la la que se casó mamá. fue con Armanda, ya tuvo hijos. No, es un rollo.
Chismesazo. Pero, sí, pero justo tenían como una unión de amor hacia ellos y hacia el teatro muy importante. Incluso Magdalena muere un 14 de, no, 17 de febrero y Ujú, exactamente un año después muere Molière en el ujú. escenario. Bueno, empezó a morir en el escenario, se lo llevaron al hospital y terminó de morir ahí. Entonces, Sí, sí, justo un sí. año después, entonces, muy romántica la historia. Ujú, Entonces me dice, bueno, ya la de construir, ya nada más está esta versión, dirígela. Y le dije, no, Franco, mejor yo quiero actuar, tú dirige. Dijo, bueno, vamos a hacer un taller de dirección para que todos podamos dirigir. Dije, ok. Y entonces lo hacen Cómicos de la ujú, Legua, participan varios compañeros del grupo y se hacen ujú, tres versiones del montaje, ¿no? Uno era con títeres, que era lo que quería Franco, que se hiciera con títeres. Luego ujú, me parece que Débora y Víctor iban a hacer una versión más clásica y yo ujú, propuse, junto con esta versión como de actores que se quedaron sin nada, vagabundos, medio ujú, contemporáneo, que fueran jugando con la temporalidad de la ujú. actualidad con el tiempo de Molière. Sí. Y funciona en Ujú, nuestra versión. Y dice Franco, ok, quedó padre, pues vamos a producirla. Y producirla consistió en juntar basura de su casa, basura de mi casa y basura de cómicos de la. así es. Entonces, la obra está llena de basura, tal cual. O sea, Ajá. lo único que se compró fue la peluca de Molière, que no es una peluca, es un gorro para el frío, pero en Ujú, general es pura basura. Incluso el ajá. vestuario era algo que ya se iba a tirar. Ujú, Entonces, la obra está hecha con basura, ujú. y eso, ahí lo maravilloso, ¿no? Que desde un basurero puede salir algo que es genial, ¿no? Que muchas de las veces la gente no entiende la complejidad de la historia, Así pero es. entienden que es una pareja romántica, que es la historia de Molière, en las Ujú. dificultades que tiene un artista en su vida, sobre todo Claro. en la parte económica, pero que al Sí. final, si el amor hacia alguien y hacia el teatro existe, eso lo supera todo. Entonces, con Ujú, esta obra también salió muy bien, ya casi tenemos como 56 representaciones. ujú. Um, Quedamos en segundo lugar de la muestra estatal del 2018, me 18, ¿no? parece, 18. Ujú, 18. y ganamos el segundo certamen de teatro clásico a nivel nacional Así con es, esa sí, obra. no. Ha sido maravilloso, por eso tienen que verla, la verdad no se la van a perder, aparte es muy divertida y yo cada vez que veo las puestas en escena, esta puesta en escena de Molina y Magdalena, cada día le sacan más cosas, ¿no? Es muy divertida. Sí, ¿Qué te deja a ti como actor y como creador? Porque, bueno, Molière es una figura importantísima en el teatro. Entonces, a ti, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes con esa obra? pues bueno, Te- esa obra significó mucho para mí en una cuestión de evolución actoral, porque justo Ujú, cuando la estábamos haciendo, tuve la oportunidad de ir dos veces al Odín Teatret con Eugenio ajá. Barba y ser partícipe de todo este rollo de la antropología teatral y de sus técnicas. Entonces, Ujú, mi evolución actoral, sumarle esa parte técnica a la obra, creo que evolucionó mucho, ujú. tanto a mí actualmente como a Lupita. Y también uno madura como director cuando ve montajes de otros países. Yo tenía la oportunidad en esos momentos de que en Cómicos se generaba una muestra estatal y se generaba una muestra universitaria de teatro donde venían casi 50 obras al año. Entonces, y yo trabajaba en la cocina de Ujú, Cómicos, entonces a mí me tocaba ver todas las obras, ver cómo montaban, cómo trabajaba cada director y cada actor es de todos los estados y exacto. de aquí a nivel estatal, y ir hasta al Ujú, Cervantino, ir al Teatro a ver sus obras, te abre el panorama ujú, de una manera extraordinaria, te hace un ojo crítico más objetivo, con ujú, más herramientas. Entonces, cuando yo iba creando al nivel de dirección Molière y en conjunto con Lupita lo actoral, nos tocó vivir todo ujú, ese proceso, entonces nuestra expansión de conocimientos fue muy grande, entonces creo que le aportamos muchas, muchas cosas a la obra y fue una evolución personal que se nota desde la primera función hasta la última que hemos dado, pues ujú. la disfrutamos ya muchísimo, porque tiene un alto nivel técnico, pero Así es. también un alto nivel interpretativo donde el actor juega mucho con sus emociones porque al final es una especie de tragicomedia la obra y la Ujú, disfrutas mucho como actor. Muy divertido hacerla porque puedes jugar con el espectador, no invadimos este rollo de la cuarta pared si lo hablamos de una ujú. manera técnica. Sí, técnica. Siempre Ujú, estamos en contacto con el espectador, con el otro y aparte jugamos con esta ir y venir.
de la temporalidad de Molière. Entonces se vuelve muy divertido como actor hacerla. Ujú. Y es que ha crecido y ha evolucionado tanto como tú lo has dicho, que esa complejidad técnica ya la tienen tan dominada que ya se nota cómo se divierten cada día más. Oye, dice Manu Orval que cuál ha sido tu personaje favorito y cuál es la obra más difícil en tu carrera. Bueno, creo que mi personaje favorito sí ha sido Molière, pues ya Ujú, llevo 6 años haciendo esa obra ujú, y justo por las cosas que hemos conseguido, creo que se ha vuelto como entrañable para mí hacerla, ¿no? Y aparte ajá, pasamos por muchas, muchas dificultades, ¿no? También las primeras funciones teníamos 1 o 2 espectadores y ya al final ujú. pues la gente se peleaba por entrar a verla. Entonces esas Así es. cosas se vuelven Sí. como entrañables. Hemos viajado, hemos dado funciones en patios con esa obra o Ujú, en teatros gigantescos, ¿no? Entonces creo que nos ha dado la posibilidad de vivir muchas experiencias con Molière y Magdalena. Y la ujú. otra pregunta era, ¿personaje más, ¿Cuál es la obra trabajo más más costado? difícil? Ujú, sí, sí, lo más difícil que has hecho. Híjole, creo que cada una tiene su dificultad, no, no hay obra fácil, Ujú, no hay personaje fácil, pero creo que de las con las que más he sufrido, ujú. que era un poco el martirio de Morelos, que justo fue un martirio, Sí, fue en sí, sí. cómico, creo que en el 2010, Fue en el con este 2010. rollo Por ahí está la del película. de, Ya merito la vamos a ir, sí, del una obra Bicentenario. genial. La vamos a subir ya Sí, próximamente también. sí, pues era una obra larguísima, Sí. eh, lenta, puros datos duros sobre Morelos, y pues Ujú, éramos puros hombres, y pues era pesado el ambiente, luego nuestro director Román, que es un excelente director, pero era muy exigente, y ujú. éramos un elenco muy, muy diverso, entonces era muy difícil encontrar una manera de trabajar, y entonces sí nos tardamos mucho rato en poder hacerla, poder terminarla, y creo que fue bastante complicada, porque yo también apenas iba empezando, y muchos de mis compañeros ya tenían mucho tiempo. Yo era el más joven y era Ujú. mucha presión, ¿no? Entonces la sufrí bastante, pero creo que esas cosas te ayudan a crecer. Claro, por supuesto que sí. Oye, aquí pregunta Jessie Jim algo, pero yo creo que es más bien de entrenamiento físico y que creo que es interesante. Porque dice que por qué te gustan los burpees, porque son súper complicados. Bueno, aquí ya sabes que mi esposo es mi coach y yo los odio, los burpees los odio. Y bueno, yo te podría preguntar a ti, a mí Juan Carlos ya me ha dicho por qué, te da una habilidad física bastante interesante, pero tú qué es lo que podrías decir de eso? Las, Es que es un son ejercicio muy horribles. completo. Trabajas las piernas, o sea, trabajas todas las piernas, trabajas el abdomen, trabajas el pecho, trabajas la espalda y aparte trabajas Sí, fuerza, resistencia y agilidad al mismo tiempo. O sea, es como el ejercicio más completo que hay. Sí, es sí. odioso. A mí en lo personal no me gusta hacerlos, pero creo que sí ayudan mucho, ¿no? Yo desde que entrenaba en atletismo y en fútbol ponían horas a hacer burpees y creo que para el actor es muy importante porque trabajas toda la musculatura y te da todo esto, ¿no? Y no tienes que separar. Trabajamos pecho, trabajamos pierna, o sea, trabajas todo junto y creo que te da una condición física Una condición bastante fuerte física. para el actor. Sí. Así es. Sí, antes de que te da una condición física, ya después de unas 40 que hagas, porque las primeras 40 es que te estás ahogando. Es horrible, ¿verdad, Jessy? Sí, Por eso te lo preguntaba a ella. Sí, es sí, horrible. Yo no. también. No se las pongo a todos los grupos que entreno, les pongo Ajá. burpees. No, pues Me lo está bien. agradecen ya después de 5 meses, pero bueno. Sí, 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 no, pues quería ser actor, pues ni modo, ni modo. Hola Higgins, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí. estás, Joel? Pues, oye, Vic, ¿qué le podrías tú decir? Yo sé que a tus grupos formativos les has dicho muchas cosas, pero bueno, primero que nada me gustaría que les dieras algún mensaje que tú quisieras, que a lo mejor nunca has tenido la oportunidad de decirles a los formativos y a los compañeros de cómicos en general. ¿Qué les podrías decir? Primero a los formativos y luego a los compañeros en general de cómicos o en el orden que tú quieras. ¿Qué te gustaría que supieran de ti? ¿Qué te gustaría decirles? Que Comunicarles. supieran de mí en general. Bueno, creo que a veces nos falta, como cómicos de la legua, eh, entender la importancia que tiene el grupo. Somos Así es. jóvenes, muchos de nosotros, de los que estamos activos ahora, somos muy jóvenes y no entendemos todo el trabajo que tuvieron que tener el grupo que fundó el grupo. Ahora sí que el pequeño grupo de jóvenes Que que fundó el grupo. fundó Cómicos de la Legua y todo lo que tuvieron que Ujú, pasar para conseguir las casas y conseguir el teatro
y que a veces nos falta como Ujú, reconocernos en la teatralidad queretana, la importancia que tenemos, ¿no? Que somos como la casa de todos los teatros y que ujú. muchas veces esos teatros no tienen las posibilidades que nosotros, ¿no? Muchos teatros no tienen camerinos, no tienen luces, no tienen 3 escenarios que nosotros sí, y que tendríamos que valorar Así más lo que es. tenemos como cómicos y al valorarlo más es ponernos a trabajar con más énfasis en hacer teatro, en llevarle el teatro al pueblo, en decir que Ujú, nosotros retomamos el teatro clásico, que es muy importante para nuestra sociedad, y que también nos atrevemos a hacer teatro contemporáneo con esta idea ujú, de revolucionar ideas ujú. y que somos muy importantes a nivel estatal, nacional, y que por eso somos patrimonio cultural inmaterial Así ahora. es, Y así no es es. el esfuerzo de un año, es el esfuerzo de 60 años de muchas personas que han pisado el escenario por amor al teatro y amor al arte, y eso es muy responsable, ¿no? En Ujú, nuestra parte, porque la gente va y nos ve, eh, pone un ujú, poco de su tiempo y de su esfuerzo para ir a vernos ujú. y está en Claro. nosotros hacerles pasar un buen rato. No, a veces no siempre reír, ¿no? A veces la gente no necesita reír, necesita llorar, necesita sentir, necesita Ujú. conmoverse y salir de una manera distinta a la que llegó al teatro, ¿no? Que para eso es el teatro, para ir a ver y a sentir. Y creo que esa es nuestra responsabilidad de cambiarles el día. Así es, de cambiar, sí, y algunos a lo mejor los pensamientos y tal vez alguno que otro la vida, estoy casi segura que lo hemos Sí, claro. logrado. Y como tú bien lo dijiste, 60 años, hay gente que no llega a esa edad tan simple y tan sencillo, ¿no? Componerlo No. así. Oye, Vic, pues bueno, invita por favor a todos a que vean Molière y Magdalena en estos días. Va a estar solamente, inició el día de hoy, va a estar solamente algunos días. Invítalos por favor a toda la Sí, gente que bueno, vea Molière y Magdalena. pues primero que nada síganos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Cómicos de la Legua, y ahí estará saliendo la publicidad no solo de Molière y Magdalena, que se van a divertir de ver este montaje actuado y dirigido por su servidor, y actúa también la maestra Lupita Pisano, y Ujú. siempre nos estuvo ayudando el asistente de dirección Oscar Sacía, mi hermano, y al final el teatro se hace Ujú. entre amigos y familia, ¿no? Y si no, Así pues es, ahí se sí, sí, hace. sí. Así es. Cómicos de la Lengua es eso, ¿no? Es una gran familia de todas las edades. Y pues vean Molir Magdalena, que se diviertan, disfrútenla y pues síganos en redes sociales para que disfruten del teatro en casa y nos estén viendo las demás obras que seguirán subiendo de Cómicos de la Lengua. Muchísimas gracias, Vic. Yo quiero agradecer muchísimo a Higgins Jaime Fuentes por esta taza tan bonita. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Rodrigo y a Caro por mi locación. Gracias. Ojalá que nos dure un rato. Agradecer muchísimo, maestro Vic. Dice Manuel Val, si tenemos todavía chance para que contestes, ¿qué es para ti el teatro en una sola frase? ¿Cómo lo resumirías? ¿Es En posible una sola resumirlo? frase, No sé si sea posible. uh, yo diría responsabilidad y pasión. Muy bien, pues ya está. Ya está dicho, chicos. Muchísimas gracias, Vic. Nos vemos muy pronto y pues muchísimas gracias. Estamos Me bien. gustaría que nos despidiéramos con el lema que ha acompañado a este grupo universitario por 60 años, Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro. Y aquí, Ok. Ilustre en el Senado. Senado, Termina la termina vida la vida y comienza y comienza el el teatro. teatro. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Recuerden ver Molière y Cuídense Magdalena. mucho. Gracias, gracias, maestro. Cuídate mucho. Bye, bye. Bye bye. Gracias a todos.